llamo Carlos Gamerro y voy a presentar mi libro La aventura de los bustos de Eva. Tendría que empezar diciendo que esto no es algo peculiar a esta novela. Digamos, yo me fui dando cuenta que me gustaba y me resultaba muy productivo trabajar con algunos mitos definitorios, ¿no? De nuestra cultura, nuestra historia, de nuestra identidad. Mi primera novela, que es Las Islas, trabaja sobre todo alrededor de las Malvinas y la Guerra de Malvinas. Y en un punto, digamos, aparece centrada la cuestión en la mera forma de las islas, que es lo que, en realidad, lo único que siempre supimos de las islas es el icono, el dibujo, ¿no? Cualquiera que antes, por lo menos de la guerra, le mostraban un paisaje de Malvinas, podía decir esto es Tierra del Fuego, esto es Escocia. Sin embargo, las islas son inmediatamente reconocibles y eso me llevó a verlas un poco como una especie de signo vacío donde cada uno podía ver lo que quería. De hecho, en un momento alguien las compara en la novela con uno de esos tests de Rogers, ¿no? Los tests de tinta, porque son simétricas y tienen esa forma, y donde, bueno, justamente cada uno ve lo que quiere. Y de eso me llevó después a pensar, bueno, ¿qué vemos en figuras también como la de Eva Perón? Que creo que también tiene una condensación icónica, ¿no? La figura del perfil, el rodete, sobre todo creo que se cristaliza en el tema del busto de Eva Perón. Así como las Malvinas tienen una forma privilegiada en el mapa de las islas, Eva Perón se condensó en una imagen que es la del busto. Si bien la iconografía de Eva es muy variada y hay muchas Evas, en ese sentido es distinta de la figura que estoy trabajando ahora en mi nueva novela, que es la continuación de esta, que es un yuppie en la columna del Che Guevara, donde el checo sí cristalizó en una imagen única. En eso se parece más a las Malvinas que a Eva. Tiene que ver con lo que hablaba antes. Para mí el absurdo surge básicamente por dos mecanismos, o por la exacerbación de una lógica llevada a sus últimas consecuencias, donde, digamos, o por el choque de una lógica, de un sistema de pensamiento con otro, con una realidad disímil. Y yo lo que en general hago es buscar algún núcleo, digamos, así mítico, como Malvinas, Eva Perón, Che Guevara, encontrar esa mecánica, esa lógica que lo rige y tratar de llevarla a sus últimas consecuencias y a su vez hacerla entrar en contacto con realidades o con otras formas de pensar la realidad, digamos, disímiles, donde se produce este choque que generan la sensación del absurdo, el extrañamiento y muchas veces, digo, es un registro que yo trabajo, la risa. Bueno, indudablemente yo trato de leer, en este caso, los años 70 desde mi presente y en ese sentido, digamos, repetir la visión que de los 70 tuvieron los protagonistas de los 70 me parece algo aburridísimo y poco interesante. La desacralización, en todo caso, puede suceder como un efecto, pero no es un punto de partida, no me propongo. De hecho, yo no sé, digo, de alguna manera sí, tanto a estas figuras históricas o situaciones históricas como a mis personajes, los pongo en las peores situaciones, los hago pasar las peores pruebas, pero a veces pasan. Personalmente, en lo que puede tener de interesante en mi propia visión, digamos, individual, a mí la figura de Eva me terminó resultando más interesante, más atractiva, más admirable después que la hice pasar por este proceso de aparente desacralización. Pero, digamos, yo creo que el respeto es una pésima fuente de inspiración. Por un lado, Marroné Marroné de hecho aparece en Las Islas, pero es un personaje muy secundario. Solo que me cayó muy simpático y dije, bueno, por ahí, digamos, lo volvemos a convocar. De hecho, digamos, todas mis novelas están conectadas en relación no solo a temas, sino a personajes concretos y a las historias que se continúan.
se podría pensar en La aventura de los bustos de Eva como una precuela de Las islas. Es, digamos, la historia de los personajes en una época anterior. También en Las islas se cuenta del secuestro de Tamerlán, que, digamos, que lo secuestran los montoneros y exigen como parte del pedido de rescate, además del dinero, por supuesto, que debían colocar bustos de Eva Perón en todas las sedes de la empresa. Y de hecho en Las islas Tamerlán tiene uno de los bustos que lo guardó de recuerdo. O sea que casi todos los elementos de La aventura de los bustos de Eva ya estaban en Las islas. De Marronés sobre todo me interesaba, bueno, este tema del choque de lógicas. Marronés es una especie de anacronismo en realidad, porque es uno de estos ejecutivos que leen todos estos libros de autoayuda para empresarios, como, digamos, las reglas del management, cómo ganar dinero, bueno, esta literatura que de hecho es de las más vendidas, ¿no? Pero es un precursor, él lee este tipo de literatura en los años 70 y después, aplicada en el ámbito de la empresa, tiene cierta lógica, pero él lo nombran de alguna manera intermediario con los secuestradores, con la guerrilla, y para conseguir los bustos tiene que ir a una fábrica que justo toman los obreros, entonces lidia con los obreros aplicando estas reglas básicamente de su libro de cabecera, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie y muchos otros, ¿no? Algunos de los cuales aplican el conocimiento literario al quehacer empresarial. Libros como Shakespeare para ejecutivos o Shakespeare para managers, que efectivamente existen, parece que los inventé yo. Yo inventé el que está leyendo Marrone en ese momento, que es Don Quijote, el ejecutivo andante. En realidad, un Yuppie no es una continuación que se me ocurrió a posteriori, sino que en realidad pasó al revés. Yo tenía una novela titulada, en principio, La aventura de los bustos de Eva, dividida en dos partes, una centrada en la figura de Eva Perón, la otra centrada en la figura, muchos significados de la figura, del símbolo del Che Guevara. Tenía también el otro título, un Yuppie en la columna del Che Guevara, y claro, en un momento me di cuenta que en realidad lo que tenía en las manos era dos novelas, no una. Y decidí escribir una, publicarla. Y también me parecía interesante el experimento de ver, bueno, cómo la lectura de La aventura de los bustos de Eva, cómo las expectativas del lector, digamos, podían luego influir en la lectura de la segunda. Ahora, ambas se conectan con Las islas, y de hecho, con un Yuppie en la columna del Che Guevara se cierra, por lo menos por ahora, nunca se sabe, el ciclo, porque, digamos, si bien la acción principal del Yuppie transcurre en los mediados de los 70, el personaje recuerda ese pasado desde el inicio de los 90. Y de hecho el último día, de alguna manera, de la historia de un Yuppie en la columna del Che Guevara, es el 1 de junio del 92, es el primer día de Las islas. Y de hecho, casi podría decir que el final de un Yuppie en la columna del Che Guevara está en Las islas, porque vemos a Marrone prácticamente son los mismos días, es la misma semana. Usted sabrá, Marrone, que durante siglos médicos y filósofos han buscado sin éxito la ubicación física del alma. Pitágoras, por ejemplo, sostenía que el alma es aire, o, dicho de otra manera, aliento, lo cual la llevaría a situarla en los pulmones. Demócrito completaría la idea con una intrincada elucubración atomista para explicar por qué no se nos sale por la boca en cada exhalación. Los estoicos fluctuaban entre alojarla en el corazón o la cabeza, pero coincidían en afirmar que luego se extendía por el cuerpo en 7 tentáculos, como los de un pólipo, informando los 5 sentidos, la palabra y los órganos de la generación. De ahí a afirmar que el alma de los padres pasa a los hijos por los espermatozoides y situarla en las pelotas, había solo un paso, que dio entre otros el médico inglés Sir Thomas Browne.